Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Que no había permitido que llegara a sufrir el castigo ordinario y la había dejado morir en medio de su lujo y su belleza antes de la vejez, esa primera muerte de las cortesanas. Algunas historias sobre el destino de tales mujeres me vino a la memoria mientras contemplaba los estuches de plata, y en estas reflexiones debió pasar, al parecer, cierto tiempo, pues ya no quedábamos en la casa más que yo y un vigilante que desde la puerta observaba con atención si no me llevaba nada. Me acerqué a aquel hombre a quien tan grave recelos inspiraba. ¿Podría decirme, le dije, el nombre de la persona que vivía aquí? La señorita Marguerite Gautier. Conocía a esa joven de nombre y de vista. ¿Cómo? Dije al vigilante. ¿Ha muerto Marguerite Gautier? Sí, señor. ¿Y cuándo ha sido? Creo que hace 3 semanas. ¿Y por qué dejan visitar el piso? Los acreedores han pensado que así subiría la subasta. La gente puede ver de antemano el efecto que hacen los tejidos y los muebles. Eso anima a comprar, ¿comprende? Ah, ¿tenía deudas? Oh, sí, señor, y no pocas. Pero seguramente la subasta las cubrirá, ¿no? Y sobrará. Entonces, ¿quién se llevará el resto? Su familia. Ah, ¿tiene familia? Eso parece. Muchas gracias. Pobre chica, iba diciéndome mientras volvía a mi casa. No ha debido de morir muy alegremente. La subasta estaba fijada para el día 16. Por aquella época yo regresaba de viaje. Era bastante normal que no me hubieran anunciado la muerte de Marguerite como una de esas grandes noticias que los amigos anuncian siempre al que vuelve a la capital de las noticias. Marguerite era bonita, pero así como la tan solicitada vida de esas mujeres hace ruido, su muerte no hace tanto. Son de esos soles que se ponen como salen, sin brillo. Su muerte, cuando mueren jóvenes, llega a conocimiento de todos sus amantes al mismo tiempo, pues en París casi todos los amantes de una chica de estas se lo cuentan todo. Intercambian algunos recuerdos respecto a ella, y la vida de los unos sigue sin que tal incidente la empañe ni siquiera con una lágrima. Por lo que a mí respecta, aunque mis iniciales no se hallaran en ninguno de los objetos de tocador de Marguerite, esa indulgencia instintiva, esa piedad natural que acabo de confesar hace un momento, que me hacía pensar en la muerte más tiempo de lo que tal vez se merecía. Todas aquellas circunstancias, de las que yo había sido testigo algunas veces, desfilaban ante mí y me dolía la muerte de aquella chica, como duele la destrucción total de una hermosa obra. Y es que era imposible ver una belleza más encantadora que la de Marguerite. Alta y delgada hasta la exageración, poseía en sumo grado el arte de hacer desaparecer aquel olvido de la naturaleza con el simple arreglo de lo que se ponía. Su chal de cachemira, que le llegaba hasta el suelo, dejaba escapar por ambos lados los anchos volantes de un vestido de seda, y el grueso manguito que ocultaba sus manos y que ella apoyaba contra su pecho estaba rodeado de pliegues tan hábilmente dispuestos que ni el ojo más exigente tenía nada que objetar al contorno de las líneas. Marguerite asistía a todos los estrenos y pasaba todas las noches en algún espectáculo o en baile. Siempre que se representaba una obra nueva, era seguro verla allí con 3 cosas que no la abandonaban jamás y que ocupaban siempre el antepecho de su palco de platea: sus gemelos, una bolsa de bombones y un ramo de camelias. Durante 25 días del mes, las camelias eran blancas y durante 5 rojas. Nunca ha logrado saberse la razón de aquella variedad de colores que indico sin poder explicar y que los habituales de los teatros a donde ella iba con más frecuencia, lo mismo que sus amigos, lo habían notado como yo. Nunca habíamos visto a Marguerite con otras flores que no fueran camelias. Tanto es así que en casa de la señora Barjon, su florista, acabaron por llamarla la Dama de las Camelias, y con tal sobrenombre se quedó. Desde hacía unos 3 años, y a raíz de un viaje a Bagnères, se decía que no vivía más que con un viejo duque extranjero, enormemente rico, y que había intentado apartarla lo más posible de una vida pasada, a lo que por lo demás ella parecía haber accedido de buen grado. A este respecto me contaron lo siguiente. En la primavera de 1842, Marguerite estaba tan débil, tan cambiada, que los médicos le mandaron que fuera a un balneario y salió para Bagnères. Allí, entre los enfermos, se encontraba la hija del duque, la cual tenía no solo la misma enfermedad, sino hasta el mismo rostro de Marguerite,
hasta tal punto que se las hubiera podido tomar por 2 hermanas. Solo que la joven duquesa estaba en el 3er grado de la tisis y pocos días después de la llegada de Marguerite sucumbía. Una mañana el duque, que seguía en Bagnères como sigue uno en el suelo que ha sepultado una parte de su corazón, divisó a Marguerite al dar la vuelta a la alameda. Le pareció ver pasar la sombra de su hija y dirigiéndose hacia ella, le cogió las manos, la besó llorando y sin preguntarle quién era, le imploró permiso para verla y amar en ella la imagen viva de su hija muerta. Marguerite, sola en Bagnères con su doncella, y por otra parte sin temor alguno de comprometerse, concedió al duque lo que le pedía. Había en Bagnères gentes que la conocían y fueron oficialmente a advertir al duque de la verdadera condición de la señorita Gautier. Fue un golpe para el viejo, pues ahí acababa el parecido con su hija, pero ya era un poco tarde. La joven se había convertido en una necesidad de su corazón y en el único pretexto, la única excusa para seguir viviendo. No le hizo ningún reproche, tampoco tenía derecho a hacérselo, pero le preguntó si se sentía capaz de cambiar de vida, ofreciéndole a cambio de ese sacrificio todas las compensaciones que pudiera desear. Ella se lo prometió. Hay que decir que por aquella época, Marguerite, aunque entusiasta por naturaleza, estaba enferma. El pasado se le aparecía como una de las causas principales de su enfermedad, y una especie de superstición le hizo esperar que Dios le dejaría la belleza y la salud a cambio de su arrepentimiento y conversión. Y en efecto, cuando llegó el final del verano, las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño casi la habían restablecido. El duque acompañó a Marguerite a París, donde siguió viéndola como en Bagnères. Mientras estuvo en Bagnères, la promesa que había hecho al duque no era difícil de cumplir y la cumplió. Pero una vez en París, a aquella joven acostumbrada a la vida disipada, a los bailes, incluso a las orgías, le pareció que su soledad, turbada únicamente por las periódicas visitas del duque, la haría morir de aburrimiento, y el soplo ardiente de su vida anterior pasaba a la vez por su cabeza y por su corazón. El duque sintió un gran dolor el día en que sus amigos, que estaban al acecho, sin cesar con ánimo de sorprender un escándalo por parte de la joven, decían, estaba comprometiéndose, vinieron a decirle y demostrarle que en cuanto estaba segura de que él no iría a verla, ella recibía visitas, y que tales visitas se prolongaban con frecuencia hasta la mañana siguiente. Interrogada al respecto, Marguerite le confesó todo al duque, aconsejándole, sin segundas intenciones, que dejara de ocuparse de ella, porque no se sentía con fuerzas para mantener los compromisos adquiridos y no quería seguir recibiendo más los beneficios de un hombre a quien estaba engañando. El duque estuvo 8 días sin aparecer, eso fue todo lo que pudo hacer, y al 8º día vino a suplicar a Marguerite que volviera a admitirlo, prometiéndole aceptarla como era, con tal de poder verla, y jurándole que moriría antes que hacerle un solo reproche. Así estaban las cosas 3 meses después del regreso de Marguerite, es decir, en noviembre o diciembre de 1842. El 16, a la 1, me dirigí hacia la calle de Antin. Desde la puerta de la cochera se oía gritar a los subastadores. El piso estaba lleno de curiosos. Todo el mundo estaba de una alegría loca, y muchas de las mujeres que se encontraban allí habían conocido a la muerta, pero no parecían acordarse de ello. Reían a carcajadas. Los tasadores gritaban hasta desgañitarse. Los comerciantes, que habían invadido los bancos colocados ante las mesas de subastar, en vano intentaban imponer silencio para hacer sus negocios con tranquilidad. Nunca hubo reunión tan variada y ruidosa como aquella. Me deslicé humildemente en medio de aquel tumulto que me resultaba entristecedor al pensar que tenía lugar al lado de la habitación donde había expirado la pobre criatura cuyos muebles se subastaban para pagar deudas. Yo, que había ido para observar más que para comprar, miraba la cara de los proveedores que organizaban la subasta y veía cómo sus facciones se ponían radiantes cada vez que un objeto alcanzaba un precio que no había esperado. Vestidos, cachemiras, joyas que se vendían con una rapidez increíble. Nada de todo aquello convenía y seguí esperando. De pronto oí gritar.